de culto de oración y de estudio. Gloria a Dios, ¿verdad? Siéntase confiado de que Dios está aquí. Gloria a Dios. Vamos a estudiar esta noche, hermano, algo de que sí es Apocalipsis, ¿verdad? Estamos trazando ese punto de Apocalipsis, pero ahorita lo voy a trazar en Daniel, porque es importante. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel, que también significa Apocalipsis, ¿verdad? Son profecías relacionadas, hermano, con el futuro. Por tanto, se le llama escatología también. Y vamos a entender un concepto de que la oración, hermano, Dios la escucha. Cuando nosotros oramos con fe, hermano, Dios responde, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos solo por pedir, pues no vamos a recibir nada, hermano. Pero aquí vamos a ver la clave de que Dios escucha y responde cuando un hombre de Dios ora. Entonces aquí vamos a empezar Daniel 9, habla su Biblia, pero ahorita empiece con Jeremías 25. Vamos a empezar ahí. ¿Por qué Daniel estaba orando? ¿O cuál era la petición de Daniel en el capítulo 9? Entonces nos pasamos a Jeremías 25 y allí encontramos el propósito, hermano, ¿verdad? Aquí en Jeremías 25 dice de que el pueblo de Israel era rebelde, ¿verdad? Se había tirado al pecado y Dios había mandado a muchos profetas, pero ellos no obedecían, ¿verdad? Y por esa razón Dios los había mandado cautivos a Babilonia. Mira las consecuencias del pecado, hermano. Por eso si Dios dijo ahorita que nos limpiemos, es porque estamos sucios, que no nos hagamos ahí el loco, hermano. Si Dios dice que nos limpiemos, es porque estamos sucios, así de plano, hermano, ¿verdad? Nunca podemos a recibir una promesa de Dios si no cambiamos nuestro sistema de vida. A veces nos acomodamos a venir a la iglesia, pero estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, esa era la razón que el pueblo de Israel estaba en pecado, hermano. Y Dios le envió los profetas y siguieron en pecado. Entonces, Dios los tuvo que mandar cautivos a Babilonia. Fue el mismo Dios, hermano, usando al rey de Babilonia para que viniera y los apresara y los llevara cautivos. Era el mismo Dios, pero era por consecuencia de la desobediencia. Entendamos esos preceptos. Entonces aquí dice, vamos a empezar con Jeremías 25, y vamos a considerar, vamos a leer el 1 y 2, y ahí nos vamos a pasar a otro texto. Jeremías 25, 1 y 2. Entonces dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, oiga bien esto, hermano, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. ¿Desde cuándo Dios estuvo hablando, hermano? Aquí dice desde el año 3 hasta ahorita, dijo Jeremías. Dios les ha estado hablando con profetas y no han escuchado. ¿Se dan cuenta, hermano? Que la desobediencia trae perturbación y trae castigo a nosotros. Entonces Dios, hermano, tengamos en cuenta que el Dios de allá, de ese tiempo, es el mismo Dios que le servimos. Si Dios exigió santidad a aquellos hombres, también nos exige a nosotros santidad, hermano, porque Dios no ha cambiado. El hombre es el que cambia. Entonces aquí dice Jeremías, dice: y envió Jehová a vosotros, dice, todos sus siervos los profetas,
enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Estamos en el 5, cuando decía: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra en que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Miren lo que Dios le decía: y no vayáis, dice, en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Miren la advertencia, hermano. Cuando nosotros empezamos a actuar por nuestra propia cuenta, pecamos, entonces dice Dios: les va a ir mal, porque están haciendo conforme a su voluntad. Entonces Dios sigue hablando, profeta Jeremías, y dice aquí, mire el 7: pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira la obra de vuestras manos para mal vuestro. El 8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Entonces, aquí viene ¿cómo dice? El juicio de Dios, en el 11. Por cuanto hicieron todas estas cosas y no pusieron atención a los profetas que envié, ahora aquí viene el mal. Y Jeremías le da la profecía. De eso nos vamos a enfocar ahorita, el 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Uno dice: ¿por qué le pasó al pueblo de Israel estas cosas? Por desobediente. ¿Por qué nos pasan a nosotros cosas que no esperamos? Porque somos desobedientes, ¿eh? Porque no atendemos la voz de Dios. Si Dios dice que nos limpiemos, pues nos tenemos que limpiar, hermano. ¿Por qué? Porque vienen cosas, dice la palabra de Dios en Deuteronomios, de que Dios le puso a Moisés en ese tiempo escojan, aquí está la bendición y aquí está la maldición, ahora ustedes escojan. ¿Quieren la muerte o quieren la vida? Escojan ustedes. Entonces Dios aquí lo mismo hace, hermano. Si hacen el bien, yo los voy a bendecir, pero si hacen el mal, los tengo que castigar. ¿Y cuál fue el castigo aquí, hermano? 70 años de cautiverio. Que vino este rey Nabucodonosor en el año 70 y agarró a los israelitas y se los llevó a Babilonia. Prisioneros por 70 años, hermano. Fíjese, uno dice: ¿por qué me está pasando esto? Como dijo el profeta ahí, Ageo, examinemos nuestros caminos. ¿Por qué me vino este mal? ¿Será por culpa de Dios o será por culpa mía? Eso tenemos que meditar, hermano. ¿Por qué me está pasando esta situación? ¿Es culpa de Dios o es culpa mía? Por eso dice: meditar en vuestros caminos. Entonces aquí dice que Jeremías, Dios le dio el punto clave, el juicio, la condena, 70 años de cautividad. Van a estar sirviéndole a otro rey. Porque de aquí desde el año 13 hasta esta fecha, dijo Jeremías, ustedes no han escuchado la voz de los profetas. Fíjese, hermano, el Dios estamos hablando, es Dios de amor. Pero cuando pone la mano, no, la pone dura. ¿Verdad? No nos confundamos, que Dios es amor y que no, Dios es amor, hermano. Y da un chance. Pero cuando llega al colmo, se puede decir, la paciencia de Dios se acaba.
y actúa. Dice que por un momento es la ira de Dios. Mire un momentito aquí, 70 años, hermano. Pero mire, el mismo Dios condena a su pueblo con 70 años, pero el mismo Dios le dice a Jeremías, 70 años van a estar ustedes cautivos en Babilonia, pero cuando pasen esos 70 años, yo los voy a bendecir. Los voy a castigar con 70 años, pero cuando pasen esos 70 años, yo los voy a bendecir. Miren qué bonito Dios, hermano. Por eso dice ahí un profeta, se me olvida el nombre, dice que Dios hace la llaga, pero Él mismo la venda. Fíjese, Dios permite a veces que caigamos en problemas duros, hermano, pero es porque Dios está tratando con nuestra vida. Y cuando pasamos el proceso, el mismo Dios entonces nos bendice, hermano. Ahora subió ahí mismo Jeremías. Y el 29, y aquí ya no es ahora el castigo, ahora aquí viene una promesa, hermano, de parte de Dios. Mire, por eso decimos nosotros que Dios es amor. Pero el amor de Dios no impide que corrija a su pueblo. Y mire el 10 que dice, aquí ya cambió el asunto. 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré a todas las naciones de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os quise llevar. Dios, hermano, a veces vamos a poner así que tenemos un corazón duro, o somos orgullosos, como estamos hablando en el instituto. Soy orgulloso, mi corazón está orgulloso. Entonces Dios permite estas cosas, hermano, para sacarme ese orgullo que tengo. Me arrastra así, hermano. Y cuando ya Dios hizo eso y yo procedí, hermano, entonces Dios me bendice. Pero tengo que dejar ese corazón de orgullo, hermano. Entonces aquí el propósito de los 70 años era moldear al pueblo de Israel, sacarlo de esa idolatría, de ese orgullo tal vez, de no creerle a Dios. Y cuando ya ellos cedieron, entonces Dios los trajo otra vez a Israel. Entonces, esa era la oración de Daniel 9. Vamos a Daniel 9. En Daniel 9, Daniel fue uno de los que fueron llevados a Babilonia. Claro que Daniel no pecó, hermano, pero ahí se fueron, como decimos nosotros, los pecadores, ¿verdad? Y Daniel, él no había pecado, pero se fue también en ese grupo, hermano, prisioneros a Babilonia. Y estando en Babilonia, Daniel dice que se dio cuenta de que los 70 años ya se estaban acercando, hermano. La condena ya se estaba llegando. Y Daniel se preocupó por saber qué iba a pasar y cuál era el fin de Israel, de los cautivos. ¿Verdad? Ya vamos a cumplir los 70 años que habló el profeta Jeremías, dijo. ¿Y qué va a pasar de nosotros? Entonces Daniel empieza a orar, hermano. Esa era la petición, saber el fin del pueblo que estaba prisionero en Babilonia. ¿Qué va a pasar? Ya vamos a cumplir los 70 años de estar prisioneros aquí. ¿Qué va a pasar? Entonces aquí dice, ya en el 9... Daniel 9, vamos aquí ahorita a Daniel 9. Miren,
Y dice así, el 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová por el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Se da cuenta? Cuando dice los libros, él estaba revisando los libros, los pergaminos, hermano, de las profecías de Jeremías. Señor, tú hablaste por el profeta que eran 70 años y ya los 70 se están cumpliendo. ¿Qué va a pasar del pueblo o de nosotros? Esa era la oración de Daniel, hermano. Y sigue diciendo aquí, y volví mi rostro a Dios el Señor, hice buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjese, hermano, que para cuando nosotros le oramos a Dios, hay principios. A veces nosotros perdemos esto, hermano, los principios, cómo se inicia una oración. Y por eso Santiago dice que pedimos mal, tal vez no por pedir cosas que no son necesarias en la vida espiritual, sino aquí es la forma en que nosotros pedimos, hermano. Fíjese que, como estaba hablando ayer en el instituto, ¿verdad? Cuando Dios, uno le pide una oración a Dios y Dios no la contesta, es porque Dios es soberano. A Dios no se le puede obligar, hermano. Y nosotros le exigimos a Dios, Señor, yo quiero esto. Así no se pide, hermano. Aquí donde Santiago dice piden mal. Así no se pide, hermano. ¿Cómo pedían los del Antiguo Testamento? Aquí Daniel, Moisés, ¿cómo pedían ellos una oración a Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo pedían ellos un favor a Dios? Señor, yo quiero esto. Ellos decían, si he hallado gracia delante de tus ojos, concédeme esto. Si es que he hallado gracia, si me he portado bien, en otras palabras, examíname. Y ahora aquí va lo que necesito. Pero nosotros no pedimos así, hermano. ¿Se da cuenta? Y aquí por eso dice Santiago, piden mal. No es así la forma de presentarse para pedirle a Dios una petición. Entonces aquí mire cómo dice Daniel. Primeramente confiesa su pecado de él, del pueblo. Mire, aquí dice, hermano. Y volví mi rostro 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y no nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, dice. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Primeramente tenemos que confesar. Dice que aquí Daniel, él no había pecado. Los pecadores eran el pueblo. Pero él se incluyó, hermano, porque era israelita. Entonces aquí se llama una intercesión, eso es lo que se llama aquí. Cuando, por lo menos aquí nosotros, alguien cometió un pecado y quiere ser restaurado y viene aquí, nosotros los líderes tienen que meterse como un sostén de esa persona y decir, Señor, hemos pecado. Y aquí estamos delante de ti presentando a la persona que cometió Pero el que está aquí tiene que meterse en el asunto y decir, Señor, hemos pecado contra ti. ¿Sí o no? Porque la persona que va a presentar a la persona que falló es como un sostén, que lo está poniendo frente a Dios, pero él también se mete, hermano, en el asunto. ¿Verdad? Aquí no es, mire, pecó no, aquí todos, hermano. Y Daniel eso hacía, intercedía por el pueblo. Hemos pecado, dice. Hemos dejado tus mandamientos, nos hemos apartado de tus caminos y pedía perdón a Dios.
Y en eso estaba Daniel, hermano, intercediendo primeramente por el pueblo de Israel, porque la petición era saber qué iba a pasar con el pueblo. Entonces aquí la oración sigue diciendo, hermano, el 8. Oh Jehová, dice, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y esa era la oración, hermano. Daniel estaba intercediendo por el pueblo, dice que estaba en ayuno y oración. Por eso digo, el ayuno no es solo aguantar hambre como se dice así, hermano, sino es una entrega de oración, hermano. ¿Verdad? Eso es lo más importante de la oración. Y por medio de la oración, Dios responde. Dios responde, hermano. Y aquí vamos a ver, y miren, dice, vamos a leer, vamos a saltear aquí, el 19, ahí mismo. El verso 19 dice, oye Señor, dice, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, dice, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mire cómo intercedía este hombre, hermano. Daniel no había pecado, pero él se metía como un sostén del pueblo. Hemos pecado, hemos dejado tus caminos, Y dice que estaba orando Daniel todavía en esta petición cuando llegó la respuesta. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Que Dios responde cuando oramos con un corazón sincero. Primeramente, confesar nuestras faltas ante Dios. Nosotros pecamos y venimos a pedirle a Dios aquí, que va a responder Dios, hermano. No responde. Primeramente tenemos que confesar y humillarnos, la palabra humillarnos delante de Dios. Entonces el 20 dice, ahí mismo, aún estaba hablando y orando, dice Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Llegó la respuesta, hermano. ¿Se da cuenta que Dios responde, hermano? ¿Por qué no nos responde a nosotros? La pregunta. Porque no confesamos nuestros pecados. Dios es santo, hermano. Y para llegar a la presencia de Dios tenemos que llegar también con un corazón humilde, humillados. Para que Dios, entonces como les dije antes, como decían los de atrás, si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, tengo esa necesidad. Y ya Dios decide. Pero más que sí, Dios nos bendice, hermano. Aquí escuchó la oración de Daniel y le mandó la respuesta. Entonces aquí lo que Dios le da, hermano, esta profecía es solo para Israel. Aquí no va la iglesia a meter. Esto es para Israel exclusivamente, hermano. He oído 3 evangelistas, no evangelistas y de peso, que dan estudios equivocados, hermano. Ahorita les voy a decir quiénes son. Estudiando este mismo pasaje. Entonces la visión dice así, el verso 24. Esto es lo que Dios le revela a Daniel. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la
prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese era el propósito, ¿no? Lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Y aquí le viene explicando paso por paso, ¿verdad? Dios le revela, es para tu, dice aquí, bien, por eso digo, es para el pueblo de Israel, tu santa ciudad, para tu pueblo Israel y tu santa ciudad, Jerusalén. Aquí no va la iglesia incluida, ¿no? Porque esta profecía es para los tiempos futuros. A Daniel le dice aquí al final de esto, le dice, sella el libro, porque no es el tiempo todavía. En cambio, ya en Apocalipsis a Juan le dice, escribe estas cosas porque estas cosas vienen pronto. Es el tiempo que se van a cumplir. Por eso Daniel y Apocalipsis son los mismos, hermano. Son los mismos, ¿verdad? Entonces aquí le está hablando al pueblo, es para el pueblo de Israel. Ahora, el 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con indignación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí Dios pone una fecha, vamos a poner así. Hay un comienzo, ¿no? ¿Cuándo comienzan estas profecías? Aquí está. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo termina? Aquí está, hermano. Entonces, por eso decimos que no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Porque aquí está hablando cuando venga la tribulación al anticristo. Eso está hablando, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahorita les explico el comienzo. Cuando nosotros, hermano, estudiamos la Biblia, tenemos que saber para quién es la profecía, en qué tiempo se va a cumplir, como dijo Pedro. Y no podemos agarrar esta profecía para la iglesia actual, ¿no? Porque no encaja. No encaja, ¿no? Cuando nosotros decimos que es para el pueblo de Israel, es para el pueblo de Israel. No encaja con la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque aunque la Biblia dice que éramos 2 pueblos, pero Dios hizo uno solo, no quiere decir que somos israelitas. Porque el trato de Dios con el pueblo de Israel es diferente al trato con nosotros que somos la iglesia, somos gentiles. Es diferente, hermano. No somos los mismos. En un sentido espiritual sí, pero el trato es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo de Israel pasa la gran tribulación por la desobediencia. Pero para la iglesia, si es fiel, no pasará la gran tribulación, ¿no? Será levantada antes de que venga esto, si se mantiene fiel. Esa es la diferencia. Entonces no podemos mezclar que soy israelita y tengo que pasar la tribulación y que, no, hermano. El trato de Dios es diferente con cada pueblo. Entendamos eso, ¿no? Miren, le voy a dar un punto aquí. Búsquenme Jeremías 37 y usted va a ver, ahí habla de la tribulación, pero es para Jacob, que Jacob es Israel. Ahí no está metida la iglesia. Tiempo de angustia, dice, tiempo de... El que lo encuentre más rapidito. 37.
de ella porque se da cuenta, hermano, para Jacob, Israel. Esos tiempos de angustia es la gran tribulación. Para nosotros, los gentiles, la iglesia, no está la tribulación, hermano. Porque si nosotros somos fieles, antes de que comience eso, la iglesia será arrebatada. Ahora le voy a explicar esto. Tenga cuidado, hermano, cuando usted oye un mensaje de esos judíos mesiánicos. Porque eso están confundiendo a la iglesia, ¿no? Son gentiles esta gente, pero se hicieron judíos. Y voy a guardar la fiesta, y voy a guardar de Kippur, y que voy a ver Yom Teruah y todo ese rollo. Ellos se van a quedar en la tribulación, ¿no? Porque se quisieron hacer judíos cuando ellos no son judíos. Y cuando dan sus estudios a esta gente, enfocan que la iglesia va a pasar la tribulación, porque ellos son gentiles, pero están practicando media la ley del Antiguo Testamento. No la cumplen todas, solo las fiestas la cumplen ellos, y el sábado, todo eso, y lo demás no lo cumplen. Y cuando ellos se dan este estudio, entonces ellos se enfocan que la iglesia pasará la gran tribulación. Mentira. Ojo. Ellos quisieron ser judíos, pues, problema de ellos. Tenga cuidado con por lo menos este judío. Lo voy a decir así para que cuídese de este hombre, hermano. ¿Verdad? Porque yo le estaba oyendo un mensaje, hermano. Y él enfocó eso. Enfocó las 70 semanas. Pero dijo, es falso, dijo él, que lo que están predicando que va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación es falso, dijo él. Porque aquí dice Jesucristo, dice aquí, dijo él, sacó la cita, vendrá cuando la tribulación se esté terminando y vendrá, dice, a salvarnos a nosotros, dijo él. Porque nosotros, dice, pasaremos la gran tribulación. No, hermano, no se confunda. Y no agarre esos mensajes, hermano. Entonces, aquí dice Daniel, este que le digo, se me fue el nombre de este mexicano que está por allá dando sus estudios, se me fue el nombre ahorita. Javier Palacios, exactamente. Cuídese de ese hombre, hermano. Predica bonito, da textos bíblicos, pero los confunde. Yo ahí tengo el video, ¿no? Por eso le digo el nombre, porque tengo el video. Él es hispano, pero se hizo judío. Y por ahí tiene que pasar la gran tribulación. Miren, hombre, como digo, ¿dónde tenemos nuestra mente, hermano? Dios nos quiere librar de eso. Y ellos dicen, no, yo quiero pasarla. Que la pase él, hermano. Exacto, que la pase él, exacto, hermano. Que la pase tranquilo. Pero que no ande confundiendo a la iglesia. Por eso digo, tenga cuidado, porque por eso dice la Biblia, hermano, que muchos van a ser confundidos por estar siguiendo doctrinas de hombres y dejan la palabra de Dios por un lado. Hay otros dos más, ahí ahorita se los digo. Entonces aquí dice, vamos a ver el inicio de las 70 semanas. Verso 25. ¿Dónde empieza el conteo? Esto, fíjense, hermano, los judíos, los israelitas agarran esto como un calendario, ¿verdad? Profético. Y aquí se viene el primer arranque, el comienzo, para que se vaya cumpliendo todo lo que Dios le reveló a Daniel. Hay un principio, y de ahí viene todo el comienzo, ¿no? Y dice el 25, sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas. Les voy a decir aquí, las 70 semanas están divididas en 3 grupos, hermano, para que lo entendamos. Un grupito de 7 semanas, un grupito de 52 semanas y otro de 1 semana. Esos son los grupos. Y cuando hacemos el conteo,
da exactamente todo. Los 400 años, perdón, las 70 semanas son 490 años. Eso es. Entonces aquí usted va a hacer el conteo y luego vamos a llegar a ese punto. Entonces dice aquí, el 25, dice: sale pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas. Multiplique 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Lleve eso en la mente, hermano, porque vamos a ir sumando esos números hasta que lleguemos a 490. Ahora, ¿dónde empieza esto? Dice cuando se da la orden de restaurar Jerusalén y los muros y todo eso que estaba destruido. Está una cita, primeramente vamos a hacer una cita ahorita le busco, está en Esdras, pero hay una cita en Nehemías. Vamos a buscar Nehemías 2. Y ahí nos pasamos a Esdras, que ahí empieza esto, hermano. Este es el comienzo, el conteo se puede decir. Y dice aquí el 2. Nehemías 2:1. Sucedió, dice, en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo, oiga bien otra vez la palabrita, ¿no? Si he hallado gracia. Miren cómo usaban esta palabra ellos. Dice: delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba junto sentado él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y aquí, si usted sigue leyendo todo, hermano, el rey le dio la libertad. Por eso le decimos nosotros el otro día que estábamos hablando de esto, hermano, nuestro rostro refleja lo que hay adentro. Así como ya están calladitos, a lo mejor hay problemas, ¿verdad? Porque el rostro refleja lo que hay adentro de nosotros, hermano. Cuando hay tristeza, hay problemas aquí internos, nuestro rostro lo refleja afuera, y somos serios, nos reímos, etc. Porque hay aflicción, hermano. Pero cuando hay gozo en el corazón, sale también en el rostro, ¿verdad? Y eso le pasó a este muchacho. Dice que le estaba sirviendo al rey y el rey lo vio serio, triste. Y el rey le pregunta: ¿por qué está tu rostro así? Pues no estás enfermo. Pero en este muchacho había en su corazón una aflicción, hermano, porque su pueblo había sido destruido. Y le cuenta, y el rey, usted sigue leyendo todo, y el rey le da la orden, la carta: vete a hacer lo que vas a hacer. Aquí empieza las 70 semanas. Si nos pasamos a Esdras, es lo mismo.
Esdras 1, lo mismo, hermano. Son los dos textos claves que se dan al inicio. Porque dice que Ciro, el rey Ciro fue el que promovió la primera salida de los exiliados allá en Babilonia. Él dio la orden. Y dice así Esdras 1:1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Oiga bien Jeremías otra vez. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Aquí está la salida. Usted sigue leyendo todo el capítulo, ¿verdad? 1:1. Todo el capítulo habla de esto, hermano. Pero yo solo vi dos textos, ¿verdad? Usted sigue leyendo todo, ahí está. El rey da la salida. Vayan, edifiquen el templo, edifiquen todo lo que fue destruido, ¿no? Desde aquí empiezan las 70 semanas. ¿Hasta dónde dice? Hasta que aparece el Mesías. Ese es el primer grupito de 7 años. Le di 7 por 7, 49. Son 49 años desde aquí hasta que aparece el Mesías. Ahí empieza el conteo, hermano. Cuando nosotros seguimos la secuencia, por eso le digo, Israel le llama esto el calendario profético, porque de aquí empieza hasta que se llegue a la tribulación y Israel sea restaurado y venga Jesucristo, Apocalipsis 19, a hacer su reino milenial en la tierra. Ahí se terminan las 70 semanas. Ahí se terminan. Pero la iglesia, en el periodo de la tribulación, están las bodas, lo que estaba dando el hermano Román la vez pasada. La iglesia no se queda aquí, hermano. Pero este señor sí dice que sí, bueno, él sí, si le conviene, ¿no? Pero lo que me da coraje es que engaña y dice que esto es falso, que la iglesia va a ser arrebatada. Eso es lo que sí me da coraje, ¿no? Porque interpreta mal las cosas. Entonces aquí dice de que esos son los primeros puntos, hermano, ¿verdad? El comienzo lo da, lo que leímos ahorita, Esdras 1:1 y ¿cuál es el otro? Nehemías, perdón. Nehemías también dan ese enfoque. Entonces aquí, el periodo de 7 semanas son 49 años, y aquí dice, marca el final de la carrera de Nehemías, de reconstruir la plaza y el muro, porque termina todo ese propósito, ¿no? Nehemías va con su gente. Ahí, si usted sigue leyendo, fue cuando dice que el pueblo de Israel, motivado por Nehemías, estaban reconstruyendo, y vinieron estos Sanballat y Tobías y se hicieron burla y todo eso, y dice que había opresión de otros más, hermano. Entonces aquí donde dice Nehemías de que el pueblo de Israel con una mano trabajaba y con la otra la espada. Mira cómo estaba la situación en ese tiempo, ¿no? Con una mano trabajaban y con la otra la espada para defenderse de que venían los enemigos, hermano. Mire cómo era el pueblo de Israel sufrido, ¿no? Pero Dios ya estaba con ellos, porque la promesa que Dios les había dicho, cuando yo los saque de allá y los traiga a Israel, cuando ustedes oren, yo los voy a oír. Yo voy a estar con ustedes. Ya la promesa, ¿no? Entonces aquí es donde se empieza las 70 semanas, hasta dice que aparezca el Mesías, ¿verdad? Hasta dice el primer advenimiento del Mesías. Esto significa su entrada. Fíjense que aquí hay un intervalo de tiempo. La venida del Mesías ellos lo dan con el nacimiento de Jesús, pero aquí más lo enfocan cuando el ministerio, cuando Jesús se da a conocer como el ungido de Dios, ¿verdad? Porque cuando Jesús nace y es niño y crece su adolescencia, el pueblo de Israel no cree
o no creyó que era el Mesías. Lo tomaron así simplemente como un cualquiera, hijo de José y María, y ahí nomás. Y tal vez un profeta porque hace milagros, simplemente ese era el pensamiento. Pero cuando Dios, hermano Jesús, ya agarra la autoridad de Dios y establece su ministerio para que el pueblo de Israel entienda que era el enviado de Dios, entonces dice la palabra ahorita le digo la cita, en Mateo 21, del 4 al 10, dice que aquí Jesús es presentado como el rey, le dan la bienvenida y dice que Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito. El que lo tenga ahí lo puede leer, hermano, para que entremos a lo que estamos leyendo. Sí, 21 del 4 al 10. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decía a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Este es cuando ellos dicen el advenimiento de Jesús, no el nacimiento, sino cuando Él se presenta ya como el ungido de Dios. Y aquí empieza ya su ministerio Jesús. Él se presenta: yo soy el rey, y lo entraron ahí lo que leímos, hermano. Desde Esdras hasta este momento son 7 semanas, 49 años. Ese es el primer grupo, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí podemos conocer, en esos 49 años que pasó Esdras y todo el pueblo reconstruyeron todo eso, hermano, lo que tenían que hacer. Lo hicieron y nace el Mesías y llega a este momento que hablamos ahorita, y aquí topan los 7 años, el primer grupo, ¿verdad? Y de aquí viene otro grupito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí ahora vamos a Daniel otra vez, vamos a seguir el segundo grupo. No creo que lo termine ahora, vamos a seguir, ya vamos a hacerlo. No hay problema, pues. Quiero explicarlo bien y clarito, ¿no? Vamos a ir otra vez a Daniel, el 25. Lo que leímos y lo hemos comprobado con la Biblia dice. Lo voy a repetir el 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Y aquí viene el otro grupito. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí, hermano, hay un intervalo de tiempo, ¿verdad? Y aquí es donde se confunden estas personas. Dice aquí yo no le hallaba, ¿cómo le dijera yo? El enfoque para acomodar unir pues el primer grupo al segundo grupo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, hermano, de que todo esto pasa aquí, esto dice, Dios le reveló a Daniel que habrían 79 periodos de 7, es decir, 483 años. Entre este tiempo, dice, de la orden de edificar a Jerusalén y el advenimiento del Mesías, el ungido, hay diferencia de opiniones en cuanto al tiempo exacto que se comenzaron, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Pero cuando se emitió el decreto de Ciro, dice, ese decreto, sin embargo, fue para la reedificación del templo y no de la ciudad. Entonces, aquí los teólogos entran en conflicto en la fecha.
ellos según no coinciden. Pero entonces dice aquí el que estudia esto, dice de que el primer orden, dice, fue nomás reconstruir el templo. Y de las 52 semanas para adelante es reconstruir la plaza, los muros, lo demás, ¿verdad? Entonces aquí pone otro y dice aquí, para reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿verdad? Entonces aquí este grupo, hermano, son 52 semanas. Si usted lo multiplica por 7, le da el total, a ver los matemáticos, le da un total de 483 años, estas 52 semanas. Y en ese periodo de tiempo de años, se termina, como le digo, ya el templo estaba edificado, pero ahora había que edificar la plaza, los muros, todo para ponerlo otra vez en orden, ¿verdad? Y por eso dice en tiempos difíciles, porque la cosa no estaba fácil en ese tiempo para Israel, ¿no? Por eso, como le dije, en Nehemías dice que estaban edificando con una mano y con la otra la espada, porque temían que el enemigo los iba a destruir otra vez. Y así con esa opresión, con todo eso, ellos pudieron restablecer otra vez la ciudad, el templo y todo lo que estaba destruido, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, esta destrucción se basó cuando en Mateo 24, 15, voy a explicar esto, porque aquí viene la confusión. Vamos a ver a Mateo 24, 15. Aquí se cumplió eso, lo que se destruyó. Entonces vinieron estos muchachos y reedificaron el templo. Y está esto en Mateo 24, del 15 para adelante. Y dice así, miren, vamos a ver, porque aquí está la confusión de estos señores. Y dice, por tanto, dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Jerusalén huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aquí viene una confusión, hermano. Aquí esta gente, le digo, hay otros dos más, ahorita le digo, ya no me alcanza el tiempo, al otro le voy a decir los nombres. Ellos dicen que esto que estábamos hablando aquí es la tribulación del anticristo. Y lo que está aquí no es la tribulación del anticristo, ¿no? Aquí es la destrucción del templo de Jerusalén, cuando Jesús dijo, en Mateo 1, del 1 para abajo, dice que Jesús, los discípulos dijeron, o los fariseos, ¿ves estos edificios? Qué bonitos. Entonces Jesús les dijo, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Jesús estaba dando una profecía que Jerusalén iba a ser destruida y el templo. Hay otra profecía, dice que cuando Jesús les habló a Jerusalén y Jerusalén no se arrepintió, Jesús dijo, dice, ¿cuánto? Dice, los quise juntar, dice, como la gallina junta sus polluelos, pero no quisieron. Por lo tanto, vendrá la destrucción sobre ustedes, porque no quisieron oír. Los quise librar, pero ustedes no quisieron. Entonces, esta destrucción es cuando vino el general Tito y destruyó el templo y destruyó toda la ciudad, que acaso no quedó piedra sobre piedra. Fue el año 70, ¿no? Aquí en la abominación desoladora que habla así, Daniel lo dijo, hermano. Pero esta profecía tiene doble sentido.
o doble cumplimiento. Se cumplió primeramente porque dice que vino este rey Antíoco de Epifanes, y dice que este hombre entró a Jerusalén y se hizo pasar por Dios. Él decía que era hijo de Júpiter. Y cuando vino y se entró al templo y se sentó como Dios. Y dice que este señor, en vez de ofrecer becerritos, como era costumbre, dice que sacrificaba cerdos. Y la sangre de los cerdos lo arrojaba al lugar santísimo. Esto es lo que significa la desolación, abominación desoladora. Pero esta palabra tiene doble cumplimiento. Esta fue una parcial. La final es cuando el anticristo venga. Entonces estos señores confunden esta pasada, dicen que es la tribulación. Y ellos dicen, aquí se terminó las 70 semanas aquí en Mateo 24. Falso, hermano. Porque aquí todavía no se ha hecho el pacto. Porque dice que el anticristo hará un pacto. Y aquí no se ha hecho el pacto todavía. Mire, aquí están las falsas cuando uno no sabe la Biblia. Por eso, hermano, le digo a los del instituto, pongan mucha atención, hermano. Si están estudiando, no pierdan su tiempo, sino métanse para que nadie los engañe, hermano. Porque vendrán estos falsos. Y si nosotros no sabemos, vamos a caer en eso. Por eso le digo a esta gente, los mesiánicos están motivando a que hagamos los sacrificios, que celebremos la fiesta, que hagamos el otro, que nos pongamos el gorro y un montón de cosas, hermano. Para nosotros no es eso, hermano. Eso para nosotros no va a eso. ¿Sabe por qué, hermano? El otro día se lo dije, tengo un segundito ahorita. Aquí vamos a terminar esto, hermano. Aquí en la 24 de Mateo, para el otro, porque se nos fue el tiempo. Vamos a seguir esto. Pero les voy a explicar la confusión. ¿Por qué nosotros no podemos guardar la ley? En Gálatas 3, dice que Pablo le predicó a los Gálatas, eran judíos, y les predicó a Jesucristo. Y Pablo se fue siguiendo su trabajo a otros y dejó a la iglesia ya organizada, ¿no? Pero cuando regresa Pablo a Gálatas, se habían metido esta gente, los judaizantes, dice la Biblia. Y esta gente que entraron le enseñaron a estos hermanitos que habían aceptado a Cristo. Dice, está bien que ustedes aceptaron a Cristo, pero es necesario que guarden la ley. Y cuando llega Pablo en Gálatas, le dice, Gálatas insensatos, tan necios son. ¿Quién los motivó para volver otra vez a donde estaban? Una cosa les pregunto, dijo Pablo, ¿por quién recibiste el Espíritu Santo? Le dice. ¿Verdad que no podemos guardar nosotros la ley, hermano? Como gentiles. Porque Pablo le dice a los Gálatas, insensatos. Empezaste por el Espíritu y vas a terminar en la carne por causa de esta gente, hermano. Por eso abramos los ojos, hermano. Y pidámosle a Dios, como dice aquí también en oración, para que nos podamos encaminar a la verdad, hermano. Y cuando venga Cristo, podamos irnos en el arrebatamiento. Aquí dejamos esto, vamos a seguir. Yo quería terminarlo, pero no pude. Vamos a seguir, todavía nos faltan dos. Quedamos en Mateo 24. Póngase de pie, hermano. Gracias por